Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy es la segunda parte de la charla de Bien Vista. Para el que no haya venido a la primera charla, no se perdió nada. No, mentira, estuvo muy buena, pero está subida en YouTube, así que cualquiera la puede ver. Esta charla también va a estar subida en YouTube, por si alguno la quiere ver de nuevo en el canal del club. Y bueno, nada, hoy va a hablar Damián, primero, Damián Brick. Es integrante del equipo de Bien Vista, va a dar su parte. Vamos a tener un pequeño break de 10 minutos y después va Nicolás la segunda parte. Así que bueno, bienvenidos a todos y espero que disfruten de otra charla, que bueno, no se puede decir que es la séptima charla, es la sexta charla CAI porque es la segunda parte de la anterior. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, buenas, me llamo Javier. Gracias a todos por venir de nuevo. Yo estuve dando la charla anterior, con lo cual les puedo asegurar de primera persona que esta va a ser mucho mejor, en serio. Va a ser un poco más técnica y hoy por ahí aprenden algo de verdad. Así que, es más, hoy se puede tomar nota, de hecho, de algunas cosas, de verdad, para quienes más nuevos seguramente lo van a entender. Y también está la esperanza de que la pasen bien, incluso se rían. Siempre queremos que participen mucho. Damián y Nico son dos grosos. A Damián ya lo conocen todos, a Nico no tanto porque es un poco, está menos expuesto, pero... Y verlo en los pandas. Y verlo en los pandas, pero a veces se van a sorprender de lo que les van a traer los dos hoy. Así que bueno, disfrútenla. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Mi nombre es Damián y bueno, quería primero agradecerle a Luis y a Fran por la invitación, por esta movida que están haciendo. Ellos consiguen este lugar, se lo financian ellos solos y nos permiten a todos nosotros conectarnos con el mundo de la bolsa, del value investing. Es realmente un esfuerzo muy interesante. Quería también felicitarlos por el trabajo que están haciendo en Facebook, que es muy importante. Hoy me acordaba cuando yo me sumé al grupo del CAI, creo que eran 3.000 y pico de integrantes, ya van 18.000. Y esto pasó en un año y pico, lo cual me parece que habla bien de todos los integrantes, del grupo de moderadores, de cómo se cuida lo que se postea, los comentarios. Hay muchas personas trabajando detrás de eso para que justamente haya moderación y no pase como en otros foros, que algunos nos quejamos que cualquiera dice cualquier verdura, sin fundamento, sin ni siquiera estar registrado como una persona y vale, ¿no? Entonces eso me parece muy meritorio y aprovecho para reconocerlo. También aprovecho para agradecerle a Javi en primera persona por haberme tenido en cuenta y invitarme a participar en el grupo de Bien Vista, que son ya amigos que considero, con los cuales hablo más que con mi mujer. Eso es un problema. Bueno, les pregunto, ¿quiénes vinieron el sábado pasado? Bueno, casi todos, así que no van a aprender nada hoy. Bueno, vamos a tratar de repasar algunas cuestiones más teóricas de lo que nosotros entendemos que aporta el value investment y tratar de mecharlo con casos prácticos del mercado y también de algunas cuestiones que no tienen estrictamente que ver con la bolsa, a ver si nos sale. La idea es que esto sea una charla, no una clase, ni mucho menos, entonces está bueno que si hay preguntas, si hay dudas, si hay cosas que no se entienden, o si hay otras miradas, que las puedan hacer sin vergüenza. Seguro que Guille va a querer decir algo, y vamos a ver si tenemos alguna respuesta para darle. Bueno, una persona a la cual yo admiro se llama Seth Klarman. Él escribió un libro muy interesante que se lo recomiendo, se llama Margen de Seguridad, es un libro grande, está escrito en inglés, creo que nunca se hizo la traducción y realmente vale la pena entender los conceptos que plantea este inversor. Es una persona que invierte por valor, por fundamentos, maneja, creo que es el cuarto hedge fund más grande del mundo y tiene unos rendimientos realmente muy importantes. Vamos a tratar de compartir algunas cuestiones que él plantea en su libro, que tienen que ver con cómo nosotros miramos el mercado. Él dice que hay que tener perseverancia
para obtener unas modestas tasas de rendimiento y mantenerlas durante mucho tiempo. Y esto es un tema que a mí me parece clave, porque estamos acostumbrados a ser hiperansiosos y cortoplacistas. Queremos resultados ya, rápido, ganar mucho en poco tiempo, con poco esfuerzo, y todo lo demás nos sirve. ¿Y él qué dice? Muchachos, no. Piensen en rendimientos moderados, pero ténganlo durante mucho tiempo. Lo cual parece algo de sentido común, pero no suele pasar. ¿Y qué dice también? Cuidado, que es difícil recuperarse si un año tenés una fuerte baja. Todo lo que ganaste en los 5 años anteriores lo puedes perder en uno. Entonces, cuidado. Tened cuidado en qué invertís, analizá bien el riesgo, analizá bien las empresas que vos vas a elegir para posicionarte, porque si te fue bien 10 años y en uno te va mal, tal vez en ese que te fue mal, perdiste todo lo que ganaste en los 10 anteriores. ¿En serio? Sí. Esto es lo que plantea el autor, y es un concepto que a mí me parece muy interesante para compartir. Y acá hay otro punto en el que chocamos muchas veces en los foros y en comentarios que uno puede leer incluso en el CAI, que en lugar de ponernos como objetivo determinada tasa de rentabilidad, lo que debemos evaluar es el riesgo, y casi nunca se evalúa el riesgo. Yo quiero ganar tanto por ciento, y no evalúo el riesgo. ¿Por qué no evalúo el riesgo? Casi todos están pensando, o casi todos estamos pensando en términos de rendimientos, y no en términos de costo-beneficio. Y para eso sirve el value investing, porque es el único método que considera el riesgo para cualquier inversión que uno va a afrontar, sea en el mercado o sea en un inmueble. Si quiero comprar un inmueble de pozo, por ejemplo, voy a tener que considerar el riesgo, voy a tener que analizar quién es la empresa que lo desarrolla, en qué zona, qué garantías tiene, qué antecedentes. No, pero comprar que está barato y después sube. Si yo tengo en cuenta el riesgo, voy a poder medir mejor cuál va a ser mi eventual rendimiento de esa inversión atado a ese riesgo que estoy considerando. ¿Y qué más nos dice Clarman? Nos dice que si intentamos predecir precios en el corto plazo, nos dice que si intentamos predecir precios en el corto plazo, no estamos invirtiendo, en realidad estamos especulando. Espero que los que hacen AT no me tiren nada, pero es así, esto hay que asumirlo y hay que entender que quien invierte por valor está pensando en horizontes de tiempo que son más largos y no está contemplando qué va a pasar con el precio mañana. Hoy leía en el CAI, en un grupo de Cresur, algo que me llamó mucho la atención. Se había comentado de la venta de un campo, se había informado de la venta de un campo el día viernes. Bueno, felicitamos a la segunda dama. Se había comentado, se había informado en la bolsa el viernes, a la última hora, ayer, de la venta de un campo que estaba valuado en 19 millones de pesos. La venta se hizo por 19 millones de dólares. Y uno de los comentarios en los grupos, ¿qué era? Bueno, seguro que la acción el lunes no se mueve. Estamos acostumbrados a pensar así, a pensar qué va a pasar con la acción mañana a la tarde. Y eso no hace un inversor por fundamento, no está pensando lo que va a pasar con la cotización dentro de 10 minutos. Lo cual no es ni bueno ni malo, pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso decimos que quien invierte no está intentando predecir el comportamiento de un precio en el corto plazo. Es difícil que lean a alguna persona que invierta por fundamento decir esta acción va a estar a tal precio en tal fecha. No lo va a decir. No tiene manera de saberlo ni se lo puede garantizar. Lo que va a tratar de hacer es entender que esa acción tendría que valer muchísimo más de lo que hoy cuesta. Y para eso va a tratar de evaluarla. Eso vamos a intentar ir conversando a lo largo de esta tarde. Bueno, hay un inversor, el padre de la inversión por fundamentos, que se llama Benjamin Graham. Era profesor universitario en Estados Unidos, fue quien creó el concepto de invertir por valor y fue el profesor del amigo Warren Buffett.
Y vamos a definiciones bien teóricas para arrancar de cero. Él define diferencias entre la inversión y la especulación. ¿Qué dice? Una operación de inversión es aquella que después de analizarla exhaustivamente te promete que tu capital no lo vas a perder y además te promete un rendimiento, ¿no? Parecería algo bastante básico. ¿Y qué más dice? Todo lo que no cumple con esta regla es especular. Entonces volvemos a lo que hablamos antes. Estoy intentando predecir el precio de una acción X, pero no analicé el negocio. No sé a qué se dedica la empresa, no sé qué ventajas competitivas tiene, no sé qué debilidades, no sé qué pasa dentro de la compañía, no sé qué piensa el management. ¿Por qué voy a intentar evaluar algo que no sé y analicé a fondo? Entonces eso no sería invertir, sería especular. Por eso esta definición está en una de las primeras páginas del libro El inversor inteligente, que se los recomiendo leer. Después hay una sección de bibliografía que recomendamos para que la tengan en cuenta, que se suma a la que sube periódicamente el CAE en la página. Bien, otra chica más. Otro aplauso. Otro aplauso. ¿Y qué más nos dice Graham? Que la inversión, a diferencia de la especulación, tiene, digamos, tres ejes. Pretende, por un lado, analizar a fondo una empresa. Cuando Nico posteaba un análisis kilométrico de 15 páginas y alguno le decía, loco, pero todo eso lo tengo que leer. Y un balance puede tener 50 páginas, algunos 100. El de Pampa tiene 800 páginas el balance. Y solo el de un periodo. Hay que ir también más para atrás y entender qué es lo que hay dentro de la compañía. Entonces, ¿qué nos propone Graham? ¿Querés invertir? Una de las cosas que tenés que hacer es analizar a fondo qué es lo que pasa en esa empresa. Tenés que apuntar a lograr seguridad en la inversión. O sea, no perder dinero. Que eso es algo que nunca hay que perder de vista. Y después, bueno, analizo la empresa. Trato de no perder dinero. Y la inversión que voy a hacer, pienso que debería tener un rendimiento adecuado. No voy a pensar en tasas desproporcionadas, pero tengo que dimensionar un rendimiento. ¿Y qué pretendemos? Minimizar la especulación para tener más seguridad en la inversión y reducir el riesgo. Esto es básicamente lo que buscamos. Pero algunos me van a decir, no, pero hay inversiones, invertir en la bolsa es riesgoso. Y otro va a decir, no, pero mucha gente pierde plata. En el CAI, Fran había escrito hace no mucho que entre 6, 7 personas cada 10 en la Argentina pierden dinero en la bolsa. Rodo, la semana pasada, dijo que en sus cálculos están entre 8 y 9 personas cada 10 que pierden dinero. ¿Alguno de ustedes perdió dinero en la bolsa? ¿Sí? Sin miedo, ¿eh? Díganlo sin miedo. Se levante la mano que no. Bueno, entonces, yo el martes estaba cenando con 3 amigos y me estaban haciendo algunas preguntas de los tabúes bursátiles y me decían, no, pero ahí es una tipa, todo es plata, ¿no? Es la creencia popular. Más tarde Nico les va a hablar sobre el riesgo de algunas acciones versus el riesgo de otro tipo de inversiones y se van a sorprender porque hay una idea de que la bolsa es un cuco y solo ganan los que tienen o información privilegiada o los que son los accionistas mayoritarios de una compañía y no siempre es así. Pero por eso quienes invierten por valor y tomamos las referencias de un Graham que escribió esto hace casi 80 años o Klarman o muchos otros que dicen que hay que contemplar el riesgo en las inversiones como del momento cero y saber a qué se dedica la compañía y estudiarla, estudiar qué ventajas tiene y en qué se diferencia de las demás y por qué puede ser o no una opción atractiva. Y a veces esto que lo dejamos de lado no olvidar el sentido común. Un inversor que tiene casi 30 años en el mercado, tuvimos la suerte de compartir un café hace no mucho, y él nos decía,
Invertir tiene que ser simple. Si la empresa es muy complicada, muy rebuscada, cómo te da la información, cómo genera dinero, busca otra cosa. Tiene que ser simple. Y a mí me quedó grabado. Entonces, si uno entiende una empresa, a qué se dedica, cómo gana dinero, cómo amplía sus negocios, cómo transmite lo que hace al público, a sus accionistas. Hay empresas que tienen hasta aplicaciones para el celular donde uno le llegan las notificaciones de los avisos. Hay empresas que están permanentemente comunicándole al accionista lo que están haciendo, cuáles son sus planes. O tienen disponible su área de relaciones con el inversor al que uno puede llamar, comunicarse y aclarar dudas. Eso hay que aprovecharlo. ¿Alguno se contactó con relaciones de inversor de una empresa? ¿Uno? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿Tres? Pocos. ¿Cómo les contestaron a los que se comunicaron? Muy bien. Bien. A mí bien. Bien. Salvo una, me contaron todas bien. ¿Y qué le preguntaste, por ejemplo, que se puede decir? De negocio, siempre de negocio. ¿Cuánto vamos a ganar en el video? Cuando hay acción, después no hay acción. ¿Qué va a pasar con la acción? ¿Por qué no sube? ¿Pero qué le pregunté? Le transmitiste una duda que la aclararon. Mira, Cuyana, distribuidora Cuyana, me dijo, no me quiso dar información. Y le había preguntado sobre qué veían sobre los juicios estos que estaban frenando la suba de tarifas hace más o menos un año. Se lo pregunté eso. Y después, Siderar siempre dio buena información. No sé, bueno, hay varias. Vale, tengo un conocido en Investor Relations. O sea, siempre dan buena información generalmente. Perfecto. Bueno, eso es algo que uno lo tiene que aprovechar sin miedo. Por supuesto que las empresas no van a contestar algo que no sea público. ¿Sí? Uno no le puede preguntar, Mariano hacía el chiste recién, pero lo hemos visto esto, incluso lo vimos con Javi en una asamblea donde un accionista le preguntó al management, bueno, ¿cuánto van a ganar este año? Estamos en el mes de abril. Y la gente se le empezó a reír, pero bueno, preguntó eso. Entonces, no te van a contestar nada que no sea público, pero sí sirve para aclarar dudas que uno pueda tener o interpretaciones sobre un estado de resultados o cosas que no estén claras, o sobre determinado negocio que uno ve atractivo y le puede preguntar si la empresa eso lo tiene en el radar o no. Yo, por ejemplo, cuando salió lo del litio, le pregunté a la gente de Vale si estaban interesados en ese negocio. No me contestaron. No. Me contestaron que lo estaban evaluando, que era una posibilidad, pero no te van a confirmar algo que todavía no sea público. Pero te pueden decir, esto nos interesa, esto no, esto lo estamos viendo. Es muy útil. Y uno empieza a ganar confianza o no en esa compañía. Piensen que una partecita de esa empresa es nuestra. Entonces está bueno, nos tienen que rendir cuenta de lo que hacen. ¿No? Carlos a Pedro. Bueno, ante cualquier hecho relevante uno puede llamar. La semana pasada salió lo de la compra de un campo de San Miguel en Perú. Yo quería saber algo más. Es muy fácil. Teléfono, hola, ¿qué tal? Contame un poco más de Perú. Y te lo cuentan. Son muy receptivos en muchas empresas. Y uno crece mucho haciendo esa clase de cosas. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Están Yo durmiendo? participar de las asambleas también, ¿no? Sí. Es algo que no suele ocurrir, es verdad. Y es fundamental. Sí. O sea, poder charlar mano a mano con el management de la compañía, sin micrófono, sin nada. Bueno, hace un rato hablábamos de los rendimientos moderados a lo largo del tiempo. Tenemos más gente, pero no es mujer. Bueno, miren esto. Este es un cuadro. ¿Se ve en el fondo? ¿Sí? Este es un cuadro que nos muestra. Acá tenemos, en este eje, tenemos rendimiento. Tasa de rendimiento anual. Esto es por encima del índice de Standard & Poor's de Estados Unidos. Este es tasa de rendimiento real en dólares. El índice lo vemos después. Y esto es cuánto tendría yo si invierto $1000 en 5 años, en 10, en 20 o en 30. A estas tasas. Por ejemplo, invertí $1000, tengo un 6% de rendimiento por año.
al quinto año me encuentro que tengo $338 más. Tuve esa performance del 6% anual. Pero ¿qué pasa si tengo rendimientos del 10% y miro un poquito más de tiempo? Estoy multiplicando por 2.5 mi capital en dólares. En 10 años a rendimientos del 10% anual. Nosotros pensamos en tasa de 10% y parece, para lo que está ocurriendo con nuestro mercado, parece que es una tomada de pelo. Pero hablamos de tasas reales. Y si somos un poquito más moderados y pensamos en un rendimiento de 16% anual y miro a varios años vista, muchos de ustedes son de 20 y pico de años de edad, piensen para los próximos 20 años tener por lo menos 16% de rendimiento por año, real. Invirtieron $1.000. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hay que buscar. No, yo le hice 100% este año, no, pero el año siguiente compré Pesur y no sirve eso. Es tasa de rendimiento moderadas, que pueden ser 16%, 20% sería buenísimo, durante mucho tiempo. Rodo comentaba el sábado pasado que una persona, y acá está el número, una persona que haya invertido, imagínense, $50.000 en el mercado y durante 20 años tuvo un rendimiento del 16%, se encontró con ¿cuánto? $1 millón. ¿El famoso $1 millón le parece inalcanzable? Teniendo el beneficio del interés compuesto y de apuntar a tasas razonables y cuidando en qué invierto, cuidando el riesgo y siendo muy crítico en dónde pongo mi dinero, son objetivos alcanzables. Acá tenemos gente que pudo multiplicar su capital en los últimos años muchas veces. Y lo hizo básicamente basándose en inversiones por valor, no tratando de adivinar a dónde va a ir el precio. Y siendo prudentes, incluso aguantándose más de una gastada por lateralizaciones extendidas. Y esto es lo que hablamos antes, un inversor que tiene 16% de rendimiento anual durante una década, le va a ir mejor que el que tuvo 20% en 9 años y en el año 10 todo su patrimonio cayó un 15%. Eso también es claro. Eso también, sí señor. O sea, no, esto no es una definición mía, lo está diciendo el tipo que maneja el cuarto fondo de cobertura más grande del mundo. Entonces, es una referencia para tener en cuenta. Es decir, si yo estoy peleando por, si no tengo 50% cada año, me siento un fracasado. Rendimientos parejos y sobre un plazo o sobre un horizonte de inversión largo. Y tratar de no perder. Siempre decimos que invertir en acciones es como una maratón, no una carrera de 100 metros a ver quién llega más rápido. Porque quienes tienen muchos años de bolsa han visto cómo gente perdió su patrimonio por tomárselo como si fuera una carrera de 100 metros. Entonces, eso hay que tenerle mucho respeto y manejarlo lo más profesional posible. Javi creo que decía el sábado pasado que requiere paciencia, disciplina, temple, buen juicio. Eso nunca hay que perderlo de vista. Este es el cuadro que creo que lo había comentado Rodo el sábado pasado. Yo aprovecho para reflotarlo porque tiene que ver con lo que estábamos mencionando recién. Estos sí son los rendimientos por encima del índice Standard & Poor's de Estados Unidos. Y acá tenemos algunos personajes. En este eje tenemos la cantidad de años. Fíjense, por ejemplo, hablábamos recién de Seth Klarman. Seth Klarman, que es una persona que debe tener 50 y pico de años de edad, lleva 25 años ganándole al índice de Estados Unidos un 8% por encima. El amigo Graham, que ya falleció, él tuvo 20 años con un 8% por encima del índice. Por acá está Peter Lynch, amante de Tosto, que tuvo 15% en menos tiempo, habrá sido en 12 o 13 años. 15% por encima.
Por acá está el amigo de Guille, Munger, miren, tuvo 14% también en 15 años, por encima del índice. Después se asoció con Warren. Claro, y el amigo Warren, que ya tiene obviamente muchos años en el mercado, lleva, estos son 57 o 58 años, al 13%, 13 puntos por encima de lo que ganó el mercado allá. Entonces, así construyeron una fortuna inmensa. No hay que ser demasiado pretencioso de querer duplicar o triplicar todos los años, porque eso no es normal. Pero sí, rendimientos moderados, cuidar las inversiones, analizar el riesgo y evitar perder lo que nos llevó mucho tiempo conseguir. Costo de oportunidad. Esto es algo que a mí me interesó para traerlo a la charla, porque se lee mucho en los foros hablar de costo de oportunidad aplicado al mercado. Entonces, ¿costo de oportunidad qué es? ¿Qué es? ¿Qué me dice que es el costo de oportunidad? Y si yo veo una empresa que está subiendo más rápido que la que tengo yo que está lateralizada. Sí. Bien, bueno, eso es lo que muchas veces uno lee en los foros. Pero ¿cómo analizas el costo de oportunidad en el mercado? ¿Cómo haces? Tiene que ser un rendimiento cierto. Es expuesto. Muy bien. Muy bien. Tu nombre es Juan, ¿no? Sí, Juan, creo que sí. Ah, claro, lo que ahí es donde entramos en las típicas discusiones bursátiles, ¿no? Porque uno está sentado en una acción que lateraliza durante mucho tiempo y ve que el vecino está descorchando champán creciendo al 80%. Entonces dice, loco, ¿verdad? Me subí a una catramina. ¿Por qué? El costo de oportunidad y demás. Pero Julio, otro abogado más. Vos contador. Mi hermano es abogado, sí. Tu hermano es abogado. ¿Y por qué subís todo el tiempo fotos de abogacía? No, tengo algunas cosas también de. Pensé que te era como Guille, que me presentaban los abogados. Bueno, él habla de que es una decisión ex post la que estás tomando. En realidad, analizar el costo de oportunidad tendría que ser ex ante, lo tendrías que ver antes de que pase. ¿Cómo haces para determinar que una acción es mejor alternativa que otra si no sabes cuánto va a valer? Entonces, ahí hay que tener cuidado con el concepto de costo de oportunidad en renta variable, porque justamente es variable. Entonces, para lo único que sirve es para autoflagelarnos, para pegarnos en la cabeza y decir, y al final tendría que haberle hecho caso a fulano, pero hay que tener cuidado con eso, porque uno por alguna razón eligió el activo que eligió, que esa es la idea de esta charla. Entonces, lo adecuado sería justamente analizarlo antes de que pase, no después. Y siempre sobre resultados previsibles. ¿La típica cuál es? Bueno, tengo 3 alternativas de inversión, bien tontas, bien básicas, pero de renta fija. Entonces, yo puedo decidir cuál me conviene más. Y puedo evaluar mi costo de oportunidad de no haber elegido a lo mejor la tercera alternativa. Elegí la primera porque no me informé y después digo, no, pero me hubiera convenido esta. O a lo mejor me convenía este banco que lo tenía a 5 cuadras y me daba 3 puntos más. Bueno, ese podría ser mi costo de oportunidad. Pero en activos cuyo comportamiento no lo conozco, ¿cómo hago para evaluar el costo de oportunidad antes? Con el diario del lunes no sirve. Es otra conclusión. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, por eso decimos que en renta variable el concepto de costo de oportunidad no es muy práctico. Lo que sí hay que tener en cuenta como costo de oportunidad, y Klarman hace hincapié, es no estar líquido. La liquidez es muy importante. Uno tiene la sensación de que tiene que aprovechar sus recursos financieros y exprimirlos y estar colocado en todas las empresas, y que no me sobre nada. Puse hasta lo que tenía, las moneditas que tenía ahí en el auto, todo invertido. ¿Y qué nos dice Klarman? No. Cuando vos no ves en el mercado otras opciones atractivas, podés tener una reserva líquida, porque hay momentos donde el mercado te puede dar una oportunidad. Hay bajas, como ocurrió esta semana, con la noticia de
de los no residentes, empezó el pánico en algunos papeles y bueno, hubo muchos que desarmaron posiciones y hubo activos que sin ninguna razón lógica bajaron 5, 6, 7%. Cuando ganó Trump el año pasado, hubo activos que no tienen nada que ver con la política monetaria de Estados Unidos, no exportan, son empresas locales o empresas de servicios, y por esa noticia a lo mejor cayeron 10% en una semana. ¿Tenía alguna razón de ser? El que estaba con la mente fría, no se dejó llevar por esas emociones y estaba líquido, consiguió una empresa un 10% más barata de lo que estaba antes. Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta, que uno a veces no lo considera o no puede o está demasiado apalancado, pero es algo para considerar. Ahí sí, el costo de oportunidad juega. Muchos a veces se quejan de ¿por qué no me subí esta acción? Justo yo no tenía dinero. Bueno, para evitarse eso es que a veces es aconsejable manejar una reserva líquida. Bueno, este gráfico lo habrán visto, me imagino. Quien creó este concepto es justamente Graham, hace 80 años, y sigue vigente. No existían las empresas tecnológicas, no existía Google, no existía Facebook, no existía Microsoft, no existía IBM. Y este concepto sigue vigente. ¿Qué nos dice este gráfico? Pero vamos a aplicarlo a algo más terrenal. Vamos a pensar... está haciendo soporte en la media esa. ¿Qué dice el La media de estocástico? ¿Qué dice el estocástico? Está dando venta allá arriba. La venta. Bueno, vamos a pensarlo primero con una inversión en real estate. Vamos a pensar que a mí Mariano me dice, te recomiendo tal proyecto en tal barrio para que inviertas de pozo y compres un departamento con el objetivo de, cuando lo termine de construir, lo vendas. ¿Sí? Entonces, si ese ejemplo lo graficamos acá, ¿qué sería? Me muestra los números de ese proyecto, la empresa, quién lo desarrolla, cómo va a ser, en qué zona, a cuánto se vende un proyecto así terminado en la zona, a cuánto me están vendiendo el metro cuadrado hoy para un proyecto que va a demorar X tiempo, imaginemos 2 años, un plan de pagos. Bueno, hago toda mi evaluación y digo, me están ofreciendo comprar, ejemplo, a $1000 el metro, algo que yo podría vender en 2 años en 2000, porque en la zona un inmueble de estas características se vende en 2000. Bueno, hago mi análisis, invierto. Estoy invirtiendo con un margen de seguridad, que así lo llamó Graham en la década del 30. Ese es el famoso margen de seguridad que muchas veces leemos en los foros y demás. No es una super cuenta matemática hiper, archi, recontra compleja. Es un concepto simple. Imagino un valor del activo que yo estoy comprando y veo el precio al que me lo están ofreciendo hoy. ¿Hay alguna brecha significativa? Bueno, me conviene. No, me están ofreciendo comprar a $1900 el metro, pero esto se está vendiendo terminado en 2000. ¿Cuál es mi margen? Es muy poco. Cualquier cosa que salga mal, yo voy a tener un problema. Si la inflación se descontrola, mi costo de construcción va a ser más alto. Entonces, a lo mejor me cueste más caro la construcción que hoy lo que está un departamento terminado en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que propone Graham ya hace muchos años atrás y lo mismo Clarman cuando habla del margen de seguridad? Buscar que esto sea lo suficientemente amplio como para que me permita a mí, ante cualquier cosa que salga mal, que aún así siga ganando. Comprar el dólar por 50 centavos. Exactamente. Por voto ya lo leíste. Entonces, por definición, el margen de seguridad es la diferencia entre el precio, que sería este de acá, respecto al valor intrínseco. Mariano decía que se suele decir, de hecho lo dice Graham en su libro, es comprar $1 por 50 centavos.
Y esto lo tenemos que tener presente. No siempre ocurre así, no siempre están esas brechas. Y aparte el valor intrínseco no es algo exacto, es una aproximación que también depende del analista. Uno le puede dar un valor mayor, otro uno menor. Guille en el CAI escribió hace no mucho un ejercicio práctico del margen de seguridad que es tal cual lo considera Graham, que es pensarlo como... Graham me copió de Guille. Graham lo copió de Guille. Y en Tucumán, vos sabés que en Tucumán están a la vanguardia. Sí. Y él lo aplicaba con el ejemplo del puente, ¿no? Que así también después lo expresaba Buffett. Decía, si tengo que construir un puente y yo calculo cuántos vehículos pasan por ese hipotético puente, cuánto pesan esos vehículos, hago un cálculo y digo, si supongamos que van a pasar en todo momento 15.000 toneladas de peso de vehículos, yo hago mi puente que soporta hasta 20.000, por ejemplo, para que tenga un margen de seguridad por si algo ocurre mal. Eso es la definición de margen de seguridad que aplica a cualquier ámbito, no es algo estrictamente bursátil. ¿Y qué nos dice Klarman, por ejemplo? No intenten adivinar cuál va a ser el valor exacto, la tara del puente, no hace falta eso, hace falta una aproximación. Es como para adivinar cuánto pesa una persona, no hace falta que la peses, pero vos con verla podés aproximar. Esta persona debe pesar entre tantos kilos y tantos kilos, con un margen de error razonable. No hace falta saber cuánto pesa justo, pero con tener una aproximación me da una idea del margen que tengo. No hace falta cuánto se va a vender mi departamento dentro de 2 años cuando lo termine, pero voy a estar en ese rango. Si yo calculo que a precio de hoy son $2.000 y compro a 1.000, tengo un margen razonable por si algo no funciona. A lo mejor lo termino vendiendo en 2.400, 2.200 o 1.900, no importa, pero estoy en ese rango. Obviamente, si ese valor intrínseco que yo defino no cambia, si el precio baja, mi margen de seguridad se amplía. Vamos a suponer en el ejercicio que hacíamos que Mariano aprovecha y está líquido y habla con el desarrollista del edificio y le hace una oferta por una unidad y se la paga todo cash. Un proyecto que va a tardar 2 años. Yo que soy más chiquito, estoy en las cuotas y Mariano dice, no, yo te lo pago cash, y como el constructor necesita el dinero para construir otro edificio, accede y le hace un descuento a Mariano. Un descuento, con lo cual él, el metro cuadrado que paga para una unidad que está en el mismo edificio que estoy comprando yo, está pagando menos. ¿Yo qué puedo decir? Me embomé. Vendo, esto me clavaron, de la constructora. Puedo decir, Mariano va a estar más contento porque él en vez de comprar acá, como compré yo, compró acá. Y esto sigue igual. Pero se enteró el otro vecino que alguien compró más barato y también le puede agarrar pánico, puede querer vender. Cuidado con eso. La bolsa tiene el problema de que hoy las cotizaciones son públicas, son interconectados, y eso te puede generar ciertas confusiones o pánicos. Entonces, con eso hay que ser muy prudente, porque uno podría razonar, como estamos haciendo este ejercicio acá, con pánico, cuando al activo no le pasó nada, al activo que yo estoy comprando, sino que hubo otro que aprovechó una oportunidad y quien se lo vendía también lo aprovechó, porque ese dinero lo iba a utilizar para otra cosa. Buscamos, quienes invertimos por valor, que ese horizonte sea en plazos importantes, pero no necesariamente quien opere a largo plazo está invirtiendo. Hay que tener cuidado con esta diferencia, porque hay gente que invierte a largo plazo en empresas que no tienen margen de seguridad. Entonces, el solo hecho del buy and hold no es hago AF. Uno se pone un objetivo, mi departamento que tiene que valer $2.000 el metro, esto tendría que ocurrir de acá a 2 años, pero a lo mejor hay una noticia
de boom de los créditos hipotecarios, se pueden comprar los departamentos en Pozo con crédito y más cuotas y bajan la tasa, y me doy cuenta que yo compré y rápidamente se están ofreciendo mi misma unidad, o la del vecino, la están ofreciendo en venta en 1800, en 1900, y yo lo compré hace 3 meses, pensando en 2 años. No, pero yo dije, yo soy inversor de largo plazo, ya en 3 meses estoy muy cerquita del valor intrínseco que calculé. O tal vez se cumplió el objetivo y estoy en los 2000, a los 6 meses que compré, pensando en 2 años. ¿Qué hago? De nuevo, uno piensa que es largoplacista, pero en realidad lo que manda es el objetivo. Viene primero el objetivo y después el plazo. Pero si se cumple el plazo antes, y en el negocio nada cambió, no es que redetermino mi objetivo, ahora mi departamento no vale 2.000, vale 3.500. Si así fuera, bueno, es un recálculo, pero si nada cambió y es por un tema de un oportunismo del momento, yo tengo que considerarlo y no olvidarme ese objetivo que puse, porque por algo lo puse. Si nada cambió, cumplir el objetivo significa que estoy acá. O incluso puede pasar que esa propiedad esté más cara y se siga vendiendo en 2.300, 2.500 y yo ya la vendí. Y puede pasar que esto siga subiendo. Pero si mi análisis objetivo sobre ese inmueble sigue siendo que no tiene razón de ser de que valga 2.500, porque están o encaprichados con ese edificio o lo que fuere, bueno, estoy viendo un activo que está sobrevaluado. Y la recomendación es nunca comprar activos que estén sobrevaluados, ni siquiera conservarlos. O sea, arbitrar y comprar otro activo que vuelva a estar en esta situación. Esto lo aplicamos en una acción y es lo mismo. Pero a veces en la acción tenemos un sesgo distinto. Por eso doy el ejemplo con un inmueble que es más práctico. No creo que te ayude. También. Pero lo hacemos con cualquier acción. Juro que cuando muchos consideran en los foros o en el grupo del CAI que determinado papel está caro o agotó el margen de seguridad, es porque por la evaluación que se hace, estamos acá. Y hay gente que dice, no, pero mirá lo que subió como un cohete, va a seguir subiendo, nadie lo para. Y, pero escuchame, estás acá, ¿no? Estás acá. Y decime por qué razón el valor de esta compañía tendría que estar acá. Y no lo pueden decir, porque no lo saben. Entonces, cuando de golpe se le va la espuma a esto y el precio cae, ahí volvemos a lo que dijimos al principio de la charla, la gente que pierde dinero. Me subí a la misma en 180 pesos porque digo esto hasta 300 no para, ¿y qué hago ahora? ¿Y cuánto vale esto? Y no sé, 130, ¿qué hago? Y stop loss, perdí, ¿no? Me salió mal, debuté ahora y no, esta es la bolsa, al final tenían razón, me empomé, me voy a otra cosa. ¿No? Eso es lo que a veces pasa. Y por eso nos hacemos esta pregunta. Bueno, Tenaris a 1000 pesos, ¿no? Claro, para el petróleo suponiendo a 120. Bueno. Y nos hacemos esta pregunta. Si no podemos estimar cuánto podría valer una empresa, ¿cómo sé si estoy comprando una ganga? Muchas veces la pregunta que hace Mariano en Facebook, el medio picante, tiene que ver con esto. Decime cuánto vale esto para vos. Y no hay una discusión de vale tanto o vale tanto otro. A veces no hay un ping-pong. Entonces significa que la persona no hizo este ejercicio. Y Mariano, en ese sentido, yo lo aprovecho para elogiarlo acá, porque él lo hace justamente para que seamos mejores inversores todos, para forzarnos a hacer ese ejercicio. Porque ¿cómo puede ser que una persona que no invirtió en un papel sepa más de la realidad de esa empresa que quien está invertido? Algo mal. El manual del iPhone y el comparativo con el S8 y todo lo demás, te lo leíste de memoria. Y eso vale 10.000 o 15.000 pesos ese producto. Invertiste 10 veces, 20, 30 veces, lo que sea, el valor de ese producto en una compañía, y no sabés ni a qué se dedica. ¿De quién es el problema? No sabes los negocios que tienen, no sabes cuánto ganan, no sabes cuánto les cuestan los productos que hacen, no sabes quiénes son sus competidores.
O sea, hay un trabajo para hacer. Por supuesto que si lo toma más en serio y más a fondo, tiene más chance de que le vaya mejor. Pero el que no lo hace y siguió la manada, después se encuentra con esta caída, no sabe qué hacer. Compré algo a 50, ¿qué hago ahora? Y pero subía, no paraba, justo yo. Bueno, esto es lo que queremos evitar y estas charlas y el trabajo que intentamos hacer en Bien Vista es para tener un mercado más sano, más profesional. Si la mayoría de la gente que invierte en el mercado gana dinero, y no es a costa de que el otro pierda, que sea ampliar la torta y que la gente gane, invertir en la bolsa no tendría que ser muy distinto de abrir un restaurante, de tener una flota de taxis, de armar una empresa de gimnasios, un negocio más. En Estados Unidos las amas de casa tienen acciones de empresas, ¿no? Y, bueno, y no es nada descabellado, y además las comisiones son ridículas. Pero ¿por qué acá tenemos ese tabú de que es solo para algunos elegidos? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿venimos bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del value investing con el margen de seguridad. Dijimos que el value investing es buscar activos que estén mucho más baratos de lo que efectivamente valen o de lo que podrían valer. Entonces uno tendría que comprarlos cuando encuentre esa situación y conservarlos hasta que el precio se realice. El ejemplo que damos del departamento. Lo que decía Mariano antes, comprar $1 por 50 centavos. Es metafórico, a veces eres compra $1 por 60, por 70, por 30, ¿sí? Y también es una percepción que hace el analista, ¿no? De nuevo, no es literal. Pero ustedes me dijeron que era. No, es una evaluación aproximada, pero nos da una referencia. ¿Y qué necesitamos? Disciplina estricta y paciencia, sobre todo paciencia, para comprar cuando exista un descuento importante sobre ese valor teórico. A veces, cuando uno está demasiado cerca de ese valor teórico, cualquier cosa que salga mal, te deja justamente sin margen de seguridad y sin posibilidades de que ganes. A lo mejor el papel acompañó y uno tuvo suerte, pero cuando lo analiza a priori, estar tan cerquita de ese valor teórico hace que uno no tenga margen de maniobra. Entonces, hay que tener cuidado con eso y buscar que siempre haya un descuento considerable. Y otro de los secretos es que no hay un mensajito de texto de WhatsApp o una publicidad que uno pueda ver en las redes de que determinada empresa está barata. Es difícil encontrar eso, es un trabajo medio de hormiga que hay que hacer porque el valor de las compañías está a veces escondido. El trabajo que hizo Mariano, Javi y parte del grupo que participó activamente con Cresud, entender una empresa que es compleja, es meritorio. ¿Qué es esto? Es poner en la mesa una empresa que tiene activos, y ya vamos a verlo de manera objetiva, y que pasaban desapercibidos por el mercado nuestro. Es una empresa que cotizaba más afuera que en Argentina, siendo una empresa argentina. Uno no sabía bien a qué se dedicaba. Entonces, hay un trabajo del analista profesional de empezar a ver que hay valor escondido. Bueno, eso es un paso. Encontré que hay valor escondido. Ahora tengo que ver por qué esto el mercado no lo percibe. Pero primero hay que detectarlo. Y a veces invertir implica, esto dicho por Klarman, alejarse de lo que hacen las masas. Están todos comprando Vima y nosotros la veíamos pasar. Y bueno, y habíamos hecho una oferta, yo de los 80. Yo la cambié, el piso la cambié, la subí. Sí. Y me dijeron, no, negro, por 150 mínimo. Y a los 10 minutos estaban en 180 y seguía subiendo. ¿Por qué iba a valer eso? ¿Era razonable que valga eso? No tengo nada con los Vima. Pongo el ejemplo, si alguno tiene Vima 180, que disculpa, yo creo que en algunos años lo va a recuperar. Pero cuidado con esto, las masas. Mirá lo que está haciendo, 100 palos, está todo separado. No pasa nada. Hay que esperar a que el público
pasa nada. Hay que tener cuidado con esas modas, con que todos se tiran de palomita para comprar algo que tal vez nos parece que no debería valer eso. Con Snapchat, lo puse, no quería hablar de las mismas para que no me puteen, pero Snapchat, salí a cotizar Snapchat y no había que ser un avesado, ¿no? Ah, la vieron la vez pasada. No había que ser muy avesado para intuir cuánto podía valer una compañía. Por más de que, bueno, el mercado podía convalidar cualquier cosa, pero una empresa que no sabe cómo va a generar dinero, todavía aún no lo sabe. Y te lo dice, aparte. Y te lo dice. Te lo dice. Y que además tiene... Estaba, no sé cómo que vamos a ir. Bueno, pero escuchame, mirá lo que pasó con Facebook. Mirá, esto tiene que funcionar. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque volvemos al principio. Compré y la acción bajó en dólares, 20 o 30%. ¿Y cómo lo recupero? Tengo que lograr que mi patrimonio suba un 40 o un 50 en dólares. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Por eso hay que evaluar el riesgo. ¿Qué estoy comprando? No las modas. Y el value investor siempre mira sus propios resultados. No está mirando lo que le pasa al vecino. Es más egoísta en ese sentido y está pensando en su performance. Y este concepto del costo de oportunidad que hablábamos antes, no lo considera. Y bueno, y subió determinado papel un 100% en 2 meses, y bueno, pero la tesis de inversión por la cual uno eligió determinados activos, si no cambió, bueno, uno se tiene que mantener firme con esa postura, ¿no? Si la empresa sigue estando barata, bueno, ya le va a llegar su momento, hay que ser paciente. Y algo que nos recomienda es que no invertamos en negocios difíciles de comprender, rebuscados, o en los que uno considere excesivamente riesgosos. Yo vendí Pampa en 23 pesos porque ya no entendía cómo seguir la proyección de la empresa. Y dije, bueno, siguió subiendo y no me pegué con un palo en la cabeza. Probablemente siga subiendo, porque la primera moderación del mercado, ya venía muy atrasada, está bien posicionada afuera y por ahí siga subiendo, pero no entiendo cómo gana dinero. Me cuesta entender eso, es bastante complejo, entonces me alejo de lo que no entiendo. Tampoco nadie me lo pudo explicar, así que para cine. Y bueno, cuando hay pánico en el mercado, suelen aumentar las oportunidades de encontrar activos que estén más subvaluados. ¿Sí? Lo que charlábamos recién. Hubo pánico, algunos papeles bajaron y bueno, la empresa sigue valiendo lo mismo, pero cuesta menos. Bueno, es una oportunidad mejor que antes. ¿Qué más decimos? Que el margen de seguridad depende del precio pagado. Puede ser alto, puede ser bajo, puede ser inexistente. Hay empresas que ya perdieron el margen de seguridad, con lo cual estás a la suerte de Dios. Y eso es lo que hay que considerar, porque ahí estamos evaluando el riesgo. Perdón, Sí, pero, o sea, que la empresa no tenga margen de seguridad no quita que sea una buena empresa. Claro. Puede ser una muy buena empresa, muy bien manejada, con un muy buen negocio, simplemente no tiene margen de seguridad. Sí. Una muy buena empresa pagada a un precio caro deja de ser una buena inversión, pero sigue siendo una buena empresa. O sea, una cosa no quita la otra. Sí, digamos, en realidad, Es Graham, sí, pero Graham creo que decía, no hay empresas buenas ni malas, hay caras o baratas. Eso es lo que haría un poco Warren Buffett, que le pone el énfasis también a buscar buenos negocios, Exacto. aparte de buscar el margen de seguridad, digamos. Claro. Esos dos conceptos mezclados te da un producto muy bueno, digamos, un buen negocio y un buen margen de seguridad. Exacto, entonces si mezclamos margen de seguridad con un negocio estable, previsible y que además esa empresa tenga ventajas competitivas, bueno, es un combo que es difícil, me va a llamar. De nuevo, medido en periodo corto de tiempo no sirve, hay que mirar un horizonte más largo. ¿Y qué más me permite el margen de seguridad? Reduzco el riesgo y también me influye en la rentabilidad futura de mi inversión, porque acá hacemos un ejemplo. Si yo digo que para la empresa X, no importa, tiene un valor que estimo en 100 pesos y estimo sobre ese valor
10% de rentabilidad, que serían 10 pesos, si yo la estoy comprando con un margen de seguridad del 50%, mi rentabilidad va a ser del doble. Entonces, esto que parece tan tonto, a veces nos pasa de largo. Por eso, siempre se dice que toda baja es oportunidad de compra, y algunos que hacen AT, digamos, se agarran la cabeza y dicen, ¿cómo? Este está comprando y yo estoy vendiendo. Bueno, pues tenemos esta mirada. Si esto sigue valiendo 100, sigue mi departamento con el target de precio de $2.000 el metro, y fui vivo y conseguí una oferta mejor, bueno, voy a ganar más que lo que iba a ganar antes. Porque mi tesis sigue siendo que esto va a valer 100. No perder de vista eso. Ahora, si este valor cambió y también bajó, es otra discusión. La semana pasada mencionamos el tema del dólar y si el dólar mañana vale 19 pesos, la gente sale corriendo a comprar. Ya. Si vale 14, Sí. posiblemente no. Y en la bolsa es al revés. Si vale 14, la gente tiende a vender. Si vale 19, tiende a comprar. Exacto. Sí, los famosos bienes IFEM, que aumenta su demanda cuando aumenta el precio. Yo pensé que no existían productos así, era solo Ferrari o Louis Vuitton, pero pasa acá también, y es lo que marca Mariano. Empresas que suben mucho su cotización, él da el ejemplo del dólar, pero hay empresas que suben como un cohete, las Vima cuando fue el lanzamiento, y sin tiro de palomita. Y lo que baja es una porquería, y lo que lateraliza es el cuento. Entonces tenemos ese comportamiento medio extraño. Entonces hablamos de subvaluación. Primero hay que detectar qué empresas tienen subvaluación y después hay que saber o intentar entender por qué está subvaluada. ¿Por qué el mercado no lo ve? ¿Qué? ¿Vos sos un genio y todos los demás son tontos? ¿Vos vas a saber más que lo que pasa en Estados Unidos? No, pero lo leí en un foro. ¿Y qué saben lo que quieren en los foros? Tenemos todos esos prejuicios. En los blogs ni te cuento. En los blogs ni te cuento. No, lo leí en Bien Vista, no. Bueno, y acá es la prueba de la verdad. Porque cuando todo sube, nos creemos Warren Buffett. Pero cuando baja el mercado, ¿qué pasa? Ahí se nos produce. Ahí sentimos vértigo. ¿Sí? Cuando todo sube, bueno, pero cuando baja, y acá es donde tiene valor invertir por valor. Cuando el mercado baja. Porque esto es lo que yo me tengo que prevenir. Posiblemente mi acción también baje, pero yo voy a estar cubierto. Vuelvo al ejemplo del departamento, así no hablamos de ningún papel. No hay que perderlo de vista eso. Y no necesariamente voy a volver a comprar cuando baje. Tal vez no compro, no tengo liquidez o no quiero comprar más. No es que siempre que baje uno va a comprar más. Pero voy a saber dónde estoy parado. Si compré agrometal a 50 pesos y baja a 35, ¿qué hago? ¿Cuánto vale la empresa? No, pero de la sembradora, ¿cuánto vale la empresa? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué escenario hipotético estoy considerando que puede ocurrir? ¿Y qué probabilidad tengo de que ocurra eso? Y ahí es donde no sé qué hacer, ahí es donde termino vendiendo, y ahí es donde la anécdota es, y yo perdí plata, esto no funciona. Eso es lo que tenemos que cuidar, para que la experiencia sea, ¿sabes qué? Gané dinero. Me fue muy bien, y me va a ir mejor. Y me estoy rodeando de gente que sabe más que yo, y aprendo más cosas, y conozco más empresas, y soy accionista de estas compañías que me interesan mucho. En vez de abrirme un local o de tener una flota de taxis, tengo esta empresa, esta actividad. Y no tendría nada de malo, ni ningún prejuicio. Eso es un poco la idea de que no sea tan tabú invertir en el mercado. ¿Y cómo me doy cuenta cuando una empresa está subvaluada? Bueno, hay algunos ratios que uno puede mirar, puede prestar atención, esto le gusta es uno de los indicadores preferidos de Warren Buffett, que mira si los activos se venden por debajo de su capital de trabajo neto por acción, o sea, toma el activo corriente menos el pasivo corriente, lo divide por la cantidad de acciones que tiene la empresa y dice, pero para, esto está cotizando por debajo del capital de trabajo neto por acción, acá algo anda mal. ¿O qué más mira?
tiene más plata en caja neta de las deudas, lo que hablaba Nico de Qualcomm, tiene más plata en caja neta de deudas que lo que vale la compañía en el mercado. Lo que comentó Javi en la charla del año pasado, en el CAI, lo que le pasó con Vale. Vale estaba terminando de construir su nueva mina en el norte de Brasil para ampliar la producción, destinó para esa mina casi 15.000 millones de dólares, fue la inversión privada de Brasil más grande de la historia que hizo una empresa. Y la empresa por bolsa, por momentos que vivió el mercado y por una situación delicada que había pasado en otra mina de la compañía, llegó a cotizar menos que lo que había puesto por una sola mina. Imagínense esto. Entonces, si tengo un poco de sentido común y estoy preparado para ver caer la acción y parar la pelota y decir, ¿qué está pasando acá? Si tengo esa capacidad, la voy a poder aprovechar. Porque el tipo que cuando Vale costaba $4 y bajó a 2,13 hace un año atrás, vio esto, trató de mirar para adelante, trató de creer en la performance de la compañía y en los proyectos futuros, vio el mercado, vio lo que pasaba en sus principales mercados compradores de los productos que hace y dijo, esto es algo momentáneo, esto no puede ser real. Bueno, esa persona, si tuvo esa mente fría y con un poco de sentido común, en un año multiplicó entre 4 y 5 veces su capital en dólares. Y la empresa todavía sigue barata. Pero no es para hacerle publicidad a Vale, es para decir que estos casos existen y la gente se asusta. Y Javi, cuando vio que la acción había caído un 50%, no se tiró por la ventana. Y sí. Igual tenía susto. Ganó para El morro era el mismo, ¿no? Bueno. A la mañana tenemos arroz. Pero a todos les pasó. Y los días acá vale $1. Claro. Bueno, pero Nico contaba el otro día, gran accionista de Clarín, lo que fue ser accionista de Clarín con el gobierno anterior y con Guillermo Moreno interviniendo de las asambleas, ¿no? Había que sobrevivir a eso. Pero es que me decía, mirá, la empresa ganaba plata. En el peor escenario político, la empresa ganaba plata y mirando estos ratios me daba que estaba regalada. Entonces, bueno, me tenía que tapar los ojos, no leer el diario, pero esto en algún momento se iba a recordar. No podía ser asamblea. Bueno, Era Vicandes. Salí contigo. está bien. No quiero contar cuánto multiplicaste tu capital porque te van a seguir los motochorros, pero esas cosas a mí me enorgullecen, ¿verdad? Porque no es teórico, no es un día PowerPoint. habría menos 50 afuera. Bueno, Europa habría antes, no hay cotización. ¿y qué hacemos? Claro. Vendemos. No, pero cuando estás seguro, como si él estaba seguro, esa es la diferencia. Exacto. ¿Entendés? Que vos ante tu seguridad no importa todo lo de alrededor. ¿Pero por qué estaba seguro? Porque la razón. ¿Qué porcentaje de cartera tenía? Ya terminamos. Bueno, avanza un poquito más rápido porque se nos iba el hecho. Bueno, el value investing decimos que es una mezcla de economía con psicología. Economía porque queremos entender el valor del negocio y psicología porque interviene en la oferta y la demanda, el comportamiento humano de compra y venta. Entonces, el value investing anda ahí en el andarivel del medio. Y acá una pregunta que a mí me gusta hacer, me la hago todo el tiempo, que es ¿qué acciones comprarías si solo pudiera ver la cotización, imaginemos, una vez por trimestre? No conectado con el celular cada 14 segundos, sino la puedes ver una vez por trimestre. ¿Comprarías este papel? No sé, qué sé yo. Y más a fondo, solo una vez por año la puedes ver. Un acceso solo. ¿Comprás? ¿No comprás? Si nos hacemos esta pregunta, vamos a empezar a filtrar algunos activos de nuestra cartera. Y eso está bueno, porque es lo que le pasó a Nico. Él veía noticias malas todos los días, pero hizo su análisis acá. Entonces, tal vez le hacía un favor no ver la cotización
todos los días, o verla una vez cada 3 meses, o verla una vez por año, para que no le haga mal. Porque decía, si en esta situación la empresa le va así, cuando cambie el viento, esto tiene que cambiar. Y bueno, así fue, pero tuvo que tener paciencia. Bueno, vamos a repasar rápido algunos ratios. El más conocido, el más común, es el price earning, en inglés price earning, precio sobre ganancia. Medimos la relación entre el precio de una acción y el beneficio por acción, o sea, la ganancia que tuvo la empresa, la utilidad, dividido la cantidad de acciones, eso nos da una ganancia por acción. Tomamos el precio por acción de esa empresa y nos da un ratio. ¿Cuánto tarda en recuperar la plata que puso? Exactamente. Si la empresa le va bien, siempre. Bueno, eso es tomando siempre los últimos 4 trimestres, ¿no? Cuando miro el price earning el pasado, ¿no? Siempre es una foto. Es una foto. Claro, por eso cuando llegó a Metal a 50, que me explicó cómo funcionaba eso, tenía que estar 50 años y la empresa tenía que Claro, ganar porque- 50 por mes. Ya Exacto. el primer trimestre ya hizo. Agrometal había ganado $1 por acción en el 2016. Entonces, ya estaba 50 pesos la acción. ¿Cuánto más tenía que ganar en este 2017 para que quede en un ratio más o menos atractivo, o que sea en términos de value investing barato? ¿Cuánto mejor le tendría que ir a la empresa para que hoy el riesgo que yo estoy tomando de comprar en estos precios sea accesible? Y tenía que Eso ganar es 5 veces más. Exactamente. Claro, que encima en el balance decía que íbamos a crecer un 20%. No, pero mira la sembradora, el campo, que dale, que vamos. No, pero ojo con las empresas nacionales ahí. Vos te estás quejando del primer trimestre Sí. flojo de Agrometal. Todos los primeros trimestres históricamente de Agrometal son flojos. Sí, el anterior había Esa es perdido. nacionalidad pura. Había Pero perdido. ganamos 100 primer trimestre. Nacionalidad, pero ojo con eso. Sí. Pero bueno, hay que prestarle atención a eso. Nunca un ratio solo te dice la realidad de la empresa. Hay que mezclarlos y hay que también conocer a qué se dedica la compañía. Porque algunas incluso no te muestran ratio A ver, PE. si en junio del 2015 veías el price earning de Mirgor, Mirgor que son los 180 pesos, no compraba. Claro. Porque el primer trimestre había perdido vista, como 35 millones, el segundo había ganado solamente 4 palos y en el cuarto ganó 460. Exacto. O Vale hasta hace pocos trimestres tampoco tenía price earning. Cresud tampoco. Así hay muchas porque los resultados negativos, que después hay que ver por qué se generan esos resultados negativos, que pueden ser diferencias non-cash, hacen que en esta cuenta, como no tenés beneficio positivo, no puedo dividir contra un número negativo y me va a dar un price earning una rayita directamente, no me lo va a mostrar. Así que hay que tener cuidado y ser selectivo. Y decimos, hay que prestarle atención a los castigos non-cash, para eso hay que ver el balance de la compañía, hay que ver cómo se ve el resultado. Y si tiene efectos no recurrentes. A veces ocurre que tuvo un castigo un trimestre por determinada cuestión y si encima es non-cash, y bueno, eso me puede castigar el price earning, y no quiere decir que la empresa esté más cara. O sea, eso hay que analizarlo, o al revés. Una empresa que vende un activo valioso. Exactamente. Para tener balance Ah, positivo. pero es una joya. No, pero era un activo que tenía. ¿Cómo se llama eso? Comercial del dato. ¿Cómo se llama? Exactamente. Bueno, Bueno, y de plata vendió en el cuarto trimestre del año pasado, DAPSA y Trilenium, le ingresó creo 400 y pico millones de pesos, le dejó el balance bastante mejorcito de lo que venía, para cuando corrías esos dos resultados, que no eran recurrentes, cuando iba a tener otro casino para vender el trimestre siguiente, veía que no me se había perdido ahorita. exacto. Y vendió entre comillas, ¿no? Porque Trilenium fue un regalo. Claro. O sea, vendió 4 años. 4 años después. Bueno, pero lo que nunca hay que hacer es tomar la foto en un solo trimestre, multiplicarla por 4 para adelante y decir, esta foto, este trimestre que ganó la empresa tanto, lo proyecto por 4 meses para adelante y significa que la empresa va a ganar tanto en el año. Eso hay que tener mucho cuidado. Cerraba, puede ser. Sí. Yo puedo- Eso hay que tener mucho cuidado porque las empresas no suelen repetir la performance de un trimestre, salvo que sean empresas muy estables, pero eso no suele pasar. Entonces uno puede incurrir en un error de estar proyectando ese trimestre que a lo mejor tuvo un caso no recurrente y un beneficio especial y estoy sobreestimando mi proyección. Bueno, como una referencia, el promedio hoy del Merval está en 28 años de price earning, que es bastante elevado.
tengan en cuenta esto, cuando fue el efecto que no salimos como emergentes, en la web de Morgan Stanley, cuando definía los requisitos que debería tener nuestro mercado para ser emergente, se estaban proyectando para el 2018 un forward price earning, mirando para adelante, en promedio, de 13.5 años. Entonces, Las empresas van a ganar el doble. claro, bueno, Vos tenés que valer la ahí es donde tengo que tener cuidado. Si estoy pagando Agrometal con 50 años de price earning y esto es una vara que yo la tengo que tener como referencia, ¿cuánto mejor le tiene que ir a la compañía para estar más o menos en línea? ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otro ratio que después va a hablar Nico, que nos gusta utilizar, es el de EV/EBITDA. Miramos cuánto vale la compañía tomando en cuenta el market cap, o sea, el valor de capitalización, toda la deuda corporativa, más los intereses, y le descontamos el cash y las inversiones equivalentes que tenga la compañía. Eso nos va a dar un valor, un enterprise value. Lo dividimos por el EBITDA del último año, de los últimos 12 meses, los últimos 4 trimestres. Sí, y nos va a dar un múltiplo en cantidad de años. ¿El EBITDA sabe lo que es? Ingresos Sí. antes de impuestos. ¿Cómo? Ingresos antes de impuestos, amortizaciones. Claro, es decir, tomo la ganancia operativa de la compañía y le agrego las depreciaciones, las amortizaciones y los intereses. Es lo más parecido a la caja de... Es un símil caja, a Warren Buffett no le gusta porque no es la caja y algunos lo dibujan, pero es un símil caja de la compañía. Tengan en cuenta que las empresas se manejan en los balances por lo devengado, no por lo percibido. Entonces facturo, cobro a los 90 días, pero me figura la venta facturada ahora. Lo que le presta atención Buffett es, no, el cash que te ingresó, no me hable de lo que te ingresó. Entonces, eso es un poco lo delicado del EBITDA, pero... Físico. Exacto. Porque tenés una empresa que vende a plazo y que tiene mucha mora y no es lo mismo que el que vende lo mismo y tiene el cash hoy. Bueno, entonces esta métrica me sirve para medir la capacidad que tiene la empresa en repagar la deuda con los accionistas y con los proveedores. Y cuántos años me va a llevar con ese EBITDA anual poder repagar el valor que le corresponde a los acreedores, sean los accionistas o los deudores. Un tema técnico, ¿no? Que es cuando uno arma una sociedad anónima, el capital que invierte en esa sociedad anónima, uno pasaría a ser una especie de acreedor de la compañía. Y la compañía pasaría a ser deudor de ese accionista. Por eso se toma market cap. Lo que le costaría a la empresa rescatar todas las acciones, ¿sí? Para pagarle a los accionistas. Por eso es el market cap, más la deuda corporativa, más los intereses. Exacto. Y al igual que el price earning, lo puedo mirar para atrás, los últimos 4 trimestres, o proyectar para adelante. Por ejemplo, con el promedio del manual, si estoy más abajo, si estoy bastante más arriba. Son referencias. No necesariamente uno me dice que la empresa esté barata. Bueno, otro ratio es mirar, la P es precio, FCF es free cash flow, es el flujo libre de caja que genera la compañía. Entonces, Nico va a hablar un poco de eso después, no me quiero detener para no hacerlo muy largo porque nos extendimos mucho esta parte. Pero bueno, Warren Buffett es un amante de este indicador y él dice que es analizar el estado de flujo de caja de una empresa es lo que de alguna manera te muestra si esa compañía tiene una ventaja competitiva o no. Justamente para que no dibujen los balances con factura mucho pero cobra poco, o hay asientos contables que me camuflan una utilidad aparente pero no lo son, o me venden un activo que fue una sola vez y no es un efecto recurrente. Bueno, acá hay otro ratio muy interesante para analizar, que se habló mucho en Cresud y que tiene esa finalidad. Ustedes saben que cuando las empresas registran sus activos, la mayoría en Argentina a valor histórico. Entonces, construir un shopping
me costó tanto y me registro hace 10 años en mi balance que valió tanto. Y mi activo figura a tal valor en pesos. Tengo inflación, 20-30% anual, no hay ajuste por inflación y mis activos siguen estando a precio histórico. Y por otro lado tengo el pasivo, mis deudas, pero eso está en valor corriente. Debo dólares al tipo de cambio de ese trimestre, le debo en pesos a mis proveedores y demás. Entonces tengo en el pasivo valor corriente y en mi activo valor histórico. Cuando una empresa, como es el caso de IRSA o de Cresur, que se ve bien claro, mis activos no es una fábrica, sino que es un activo que está a la venta. Entonces tiene un sentido todavía mayor, es un bien de cambio. Entonces yo tengo que saber cuánto vale. ¿Por qué? Porque ese activo está a la venta. Entonces lo tengo que considerar en mi evaluación. El NAV me sirve justamente para medir mis activos a valor de mercado menos el pasivo, que está a valor de mercado, me da un neto. Ese valor neto, dividido la cantidad de acciones que tiene la compañía, me da un precio. De nuevo, asumiendo que esos activos que tiene la compañía están a la venta. Entonces, deberían reflejarse esos valores a valor de mercado. Por eso, para ese tipo de compañías, evaluarlas con este método es mucho más apropiado. Y tal vez el price earning te daba rayita. Entonces, no, pero no tiene PER. Y lo mismo con el EBITDA, ¿no? O sea, Exacto, también. Se puede ir o mismo mirando. Te da mal el price earning, te da mal el EBITDA, pero te da muy bien el NAV. En realidad, el price earning no te daba, ahora te lo va a empezar a mostrar porque está mostrando utilidad en los trimestres. Claro. También puedes analizar el free cash flow, que tenés otro indicador muy fuerte. Entonces hay que ir utilizando de acuerdo a la empresa los distintos ratios que nos sirven para medirlo. Otra manera es evaluar, descontar los flujos de fondos futuros de la compañía, lo que proyectamos nosotros que va a ganar a lo largo de determinada cantidad de tiempo, descontarlos a una tasa de interés y que me diga hoy cuánto vale esa empresa. Del mismo modo que un inmueble, en realidad su valor se determina por el flujo de fondos futuros del alquiler que va a percibir el propietario descontados a una tasa, eso sería el valor técnico de la propiedad, el valor intrínseco. El VAN de una acción es eso, o mejor dicho, el precio de una acción técnicamente es el valor actual del flujo de fondos futuros de esa compañía. Por eso Nico ahora un ratito les va a hablar de cómo es tan importante entender el comportamiento de ese flujo de fondos en una empresa y cómo sí afecta al precio de la cotización. Y hay otros indicadores más, el ROE, el ROA, para tener en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo práctico de esto que fuimos charlando, de una compañía que a mí me gusta mucho, Autopistas del Sol, pero nos vamos a parar en mayo del año pasado. Hablamos de algunas cosas teóricas, vamos a tratar de atar esa teoría a la práctica y decir, bueno, todo muy lindo, esto es subvaluado, pero ¿cómo hago yo para ganar plata? Bueno, ¿por qué decíamos en ese momento que Autopistas del Sol estaba muy barata mayo del año pasado? Estaba en el panel general, cotizaba menos de 30 pesos, negociaba 2.000 papeles por día, menos de 60.000 pesos. ¿Sí? A veces por volumen discriminamos algunos activos interesantes. Esta era la foto de la empresa. Presentó el balance el 4 de mayo del 2016. Esta información que vamos a poner acá es pública, obviamente porque el balance es público, pero también el análisis fue público. Y uno de los precursores fue mi amigo Mariano, quien admiro profundamente por lo generoso que fue de compartir esto gratis en los foros. Y así me llamó a mí la atención una empresa y después me fui a hacer la tarea. Y dije, a ver, esta persona que yo no lo conocía, a Don Ceres, a ver esto. Empecé a hacer la tarea, a ver si lo que él había visto lo veía coherente.
Y tuve la buena idea de compartirlo con mi broker y me dijo, vos estás loco, no compres ahí ni pedo. Lo compartí con otros inversores que operan hace mucho tiempo. Me dijo, vos estás loco, esto es una carrera, nada, olvidate. Pero no les hice caso, fui medio perseverante y confié en el análisis. Bueno, una parte del balance. ¿Qué nos muestra? Esto es el balance del primer trimestre del 2016. Veo primer trimestre 2016, primer trimestre del año pasado. ¿Sí? Clarito, los ingresos de la concesión, una autopista, pasan los autos, le cobro a los autos, tengo un tránsito más o menos parejo durante todos los trimestres, fácil de predecir. Tengo costos de explotación, tengo una ganancia bruta. ¿Sí? ¿Esto lo han visto alguna vez? ¿Sí? Bueno. ¿Qué les llama la atención en esta foto que ven acá? Así, rápidamente. ¿Dónde querrían poner el ojo? Otros ingresos netos. ¿Dónde? Los otros ingresos netos de la variación de 2.000. ¿Acá? Contra 12.550. ¿Esto? ¿Qué más? ¿Qué te El llama la resultado atención? antes de impuesto a la ganancia. ¿Cómo? El resultado antes de impuesto a la ganancia. Más del, un poco más del doble. No, financiero. ¿Este? Claro, comparado con Sí. 2015. Muy bien. ¿Qué más? Costos que variaron muy poco. Los costos varían un poco. El ingreso financiero, sí. Ahí se ponen las pilas. Vamos, un poquito más de esfuerzo. El ingreso financiero. Bueno, a mí me gusta más. Ingreso financiero. ¿Qué parte? ¿Esta? No, sí es. Esta. Bueno, creció. Y el triple de ganancia me parece. Y el costo financiero. Y los costos financieros. Acá. Miren esto. Ahí está. Ahí está. Muy bien, donceles. 36 millones negativo en el ejercicio de 2015 y casi el triple. Entonces, la empresa me dice, flaco, hacé los deberes y andá a la nota 7 y te voy a explicar lo que pasó. Si yo estoy... Uno tiende a pensar que se triplicó la deuda y estoy pagando mucho más intereses, Sí, o se triplicó la tasa, sí. o Algo pasó. algo pasó. Algo pasó, bueno. Pero raro, porque acá tuvo mayores ingresos financieros, pero le creció mucho más la parte negativa. ¿Por qué? Bueno. Había ganado en el primer trimestre 54 millones, ¿sí? El castigo financiero por diferencia de cambio, 75 millones en rojo. Por una deuda en dólares que tenía la empresa en ese momento. Esto no me lo muestra Investing. Esto tengo que escarbar y tomarme el trabajo de leer el balance. Y alguien lo hizo gratis y lo escribió en los foros. Entonces, fíjense lo prejuicioso que somos, que a veces hasta eso que es tan generoso, no lo valoramos. Esto es lo pongo acá como para ver claramente cómo tenemos una oportunidad con los datos todos sobre la mesa. Miren esto. Esta es la nota 7. Me dice, la empresa tuvo estos ingresos financieros por colocaciones que hace en su cash y tuvo todos estos gastos financieros. Y miren acá. El año pasado había tenido 17 millones de gastos y ahora pasó a 75. ¿Pero qué me dice? Por diferencia de cambio neta generada por pasivos. O sea, la empresa tiene deuda en dólares. Y yo estoy parado en el primer trimestre del 2016. Vengo de diciembre del 2015 cuando se liberó el cepo y el dólar estaba 13, acá pasó de 9 y pico a 13. Muy bien. Y ya en el primer trimestre del 2016 me pegó de lleno con un dólar de 15 mangos. 14.50 a 15. Si yo tengo deuda en dólares, mi deuda en dólares por esa variación del tipo de cambio me va a generar este impacto fuerte por diferencia de cambio. No significa que la empresa tuvo que salir a poner 75 millones de pesos. Significa que contablemente, lo que se conoce como non-cash, tuvo un desembolso mayor, pero no fue al banco a sacar 75 millones y a pagarle a alguien. O sea, un trimestre que no hubiera tenido la diferencia de cambio en contra, en lugar de perder 75 millones por eso, le perdió cero, con lo cual hubiera ganado 75 millones de pesos más, pero impuesto. Exactamente. O sea, luego gana 54 palos, hubiera ganado el doble. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué más me dice? El balance me lo dieron en mayo del primer trimestre, pero antes de ver el balance, la empresa informó que canceló 18 millones de dólares de su deuda en dólares. Información pública. ¿Y esta deuda cuánto es?
fíjese, estas son las obligaciones negociables que tenía la empresa, unas le vencían en 2017, otras en 2020, debía a fin del primer trimestre 34 millones de dólares. ¿Sí? Total de préstamos en dólares, 34 millones de dólares. Y me dice que un mes después, el 30 del 4, cancelaron cash, casi la mitad. Sí, 18, sí, más de la mitad. Entonces, esto es información que yo la tengo que empezar a proyectar en mi próximo trimestre. Porque acá estoy viendo la foto del primer trimestre, tengo la diferencia de cambio que me castigó el resultado, pero ahora la empresa va a deber la mitad. Entonces eso yo tengo que tomar nota. Y acá está la composición del pasivo. Tengo préstamos que me vencen dentro de los 12 meses 200 palos y tenía estos otros préstamos por 300. O sea, la empresa debía cerca de 500 millones de pesos. Pero ya avisó que al mes siguiente canceló 18 millones de dólares. Muy bien. Entonces, ¿qué más elementos tenía yo? Yo sé cuánto gana, cuánto percibe la empresa por vehículo. Me lo dice el balance, lo tengo que leer. 12 pesos con 50 por vehículo. Habían aumentado la tarifa en el mes de febrero. Entonces yo ya sabía que para el segundo trimestre la empresa iba a tener tarifa plena los 3 meses. Sé cuántos autos pasan. Hago P por Q. Y me da una estimación de cuánto podría ser el ingreso de la concesión. Además, la empresa cobra alquileres a las estaciones de servicio. Me lo informan el balance, lo agrego. Estoy empezando a estimar el resultado del segundo trimestre. Puedo calcular, inferir cuánto podría ser la ganancia operativa, teniendo en cuenta lo que iba ganando en el trimestre anterior. Y puedo estimar cuánto va a ser la utilidad financiera por las colocaciones que hace de su cash disponible, sabiendo que va a tener menos peso de intereses por la deuda. Entonces, se había estimado una utilidad de 100 millones para el segundo trimestre, o un beneficio por acción de 1 peso con 13, o proyectado, sabiendo que la empresa tiene un tránsito estable durante casi todo el año, proyectando 5 pesos por acción en 4 trimestres, sobre casi 30 pesos que valía el papel. Entonces, ahí sí, proyecto para adelante y digo, ¿hoy qué estoy pagando? Estoy pagando 6 años de price earning. La foto del price earning en ese momento de Auso creo que le daba arriba de 30 años, el price earning pasado, lo cual parecería una empresa cara. Es más, si vos te parabas en el resultado neto del primer trimestre, con esa diferencia de cambio en contra, te estaba dando muy cara la empresa. Exacto. O sea, si no te vendías dentro del balance. Exacto. No, digamos, te daba que ni la analices, la filtraba. Por eso, con las personas que yo lo consultaba, me miraban los numeritos y decían, no, esto es caro, no compres. Vos haces tu investing y te das solamente los números. O sea, no sé cómo se compone. ¿Qué pasó? Vino el segundo trimestre y tuvo algunos castigos del lado de IVA, ingresos brutos, y la utilidad fue muy parecida a la del primero. Con lo cual, uno dijo, yo, mejor dicho, no lo podía putear a Mariano porque no lo conocía, pero dije, ¿qué falló? ¿Qué falló acá? Pero revisé de nuevo los números y entendí que estas estimaciones estaban bien. Esto estaba bien y había un castigo sobre el resultado y la acción todavía no caminaba. Pero pasó algo más. Después la empresa anunció la cancelación total de su deuda. O sea, adelantó los vencimientos del 2017 y lo que le iba a vencer en el 2020 con fondos propios. Y miren, este es el resultado del tercer trimestre. Fíjense, ingreso de la concesión 486. Esto está escrito en los foros, está escrito en mi vista. O sea, lo pueden verificar. No lo armamos ahora para la clase, para la charla. Es información que estaba hace un año. Entonces, hoy se tiran todos de palomita para comprar una acción que sube mucho, pero cuando pasaba desapercibida no la miraban. Esta información estaba. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. De meternos adentro de la empresa y ver dónde hay valor escondido. Mirá los gastos financieros como caen de 75 palos así. Exacto. Vienen acá, miren los gastos financieros que nos llamaban la atención antes. Entonces, rápidamente la situación de la compañía empezó a mejorar y ganó en ese trimestre 90 millones.
ganó en los primeros 9 meses del año 200 millones. En el 2015 había ganado 75 millones en todo el año. Entonces esto empieza a mejorar. Terminó el año 2016 ganando 300 millones de pesos, contra 75 millones que había ganado en el 2015. Lo interesante es eso de verlo antes, no después. Ahí es donde están las oportunidades. Y ahora nos paramos para intentar hacer una evaluación a hoy y una acción que ya se hizo conocida, que pasó al panel líder, que subió mucho, entonces eso la hace aparentemente más atractiva para la gente. ¿Y qué estimamos? Estimamos nuevo contrato de concesión, el contrato de la empresa vence en el 2020, están terminando de renegociar un nuevo contrato, posiblemente para el 2030, como se lo dieron a Autopista del Oeste. Incorporamos la tarifa neta al cuadro tarifario de ahora, sacamos el RAE, todo tarifa neta para la compañía. El RAE es una retención que le hace Vialidad Nacional a gran parte de la tarifa, casi el 70%, y esa plata la usa el gobierno para obras. La tesis del nuevo contrato es que ese RAE desaparece y la empresa pasa a percibir la tarifa plena. Y por último, a cambio de todo eso, se da de baja el juicio en el CIADI, a cambio de que la empresa pueda recuperar con el giro del negocio en los próximos años lo que dejó de ganar con el gobierno anterior, que había prácticamente intervenido en la compañía. Entonces, ¿qué hicimos? Proyectamos el valor actual, estimando cuánto podría ganar la empresa en dólares en los próximos años con este escenario, pensando en un contrato de concesión hasta el 2030, le aplicamos una tasa de descuento del 8% y nos dio un valor intrínseco que de nuevo no es exacto, puede tener errores, pero es algo donde nos podemos parar, de 121 pesos con 60. Y proyectamos nuevo contrato con un beneficio por acción de 12 pesos contado un año a partir del nuevo contrato. La empresa el año pasado ganó 4 pesos por acción. Proyectamos que pueda ganar 12 pesos por acción un año después de que esté firmado el contrato, lo que da un price earning hacia adelante de 10 años, que no parece descabellado, quedaría a nuestro entender bien priceada en estos rangos. Y acá está, bueno, una imagen de un valor actual neto, considerando un ejercicio 2017, los próximos años, ingresos en dólares. Estamos estimando qué es lo que podría ganar la empresa sin el RAE y con el nivel de tránsito que tiene ahora. Calculamos que podría estar en esta cifra por año de utilidad. Como la utilidad seguramente la traslada a dividendos, es relativamente fácil hacer esta cuenta. No quiere decir que después la acción cuesta 150 pesos, no importa eso. Uno tiene que intentar evaluarlo. ¿Sí? Con lo cual, el valor actual de esta concesión sería de alrededor de 600 millones de dólares, lo que da un precio por acción al cambio, cuando lo habíamos sacado, de 17 pesos, de 121 pesos. Llegó a estar 114 la semana pasada. Significa, a nuestro entender, que la empresa está en fair value. Tengo el departamento que lo están vendiendo al precio que yo pensaba que podría valer. Después mi vecino me va a decir, y yo lo vendí $500 más, y va a ser un fenómeno. Pero me permite a mí saber dónde estoy parado y poder aprovechar para arbitrar a otros papeles que uno encuentre más baratos. Porque la chance de suba que tengo en estos valores, yo todavía tengo participación en la compañía, pero las chances de suba que uno tiene por delante son porcentajes bajos, cuanto más uno pueda vender. Bueno, acá dos imágenes rápidas y pasamos a hacer el break. Una evaluación de Vale, que es otra empresa que nos gusta. ¿Qué miramos? Miramos otros ratios. Miramos el ratio EV/EBITDA, el de la compañía actual está en menos de 5 años. Esta es una imagen de sus competidores. Fíjense el ratio que tienen y el margen de EBITDA sobre ingresos. Esta está en casi 8, con 20%. Vale está arriba del 30%, y con un ratio, esto era del trimestre pasado,
de menos de 7, ahora Vale quedó con un margen del 40% y con un ratio EV/EBITDA de 4.7. Estaría acá. Río Tinto, otro competidor, arriba de 7, 40%, y BHP 6.6 años. Esto para tener una idea de cómo está la empresa versus sus competidores del sector. ¿Y qué hicimos? Un análisis de sensibilidad tomando en cuenta los precios promedio del principal producto que explica el 90% del EBITDA de la compañía. Estimamos cuánto podría ser el EBITDA anual de un año completo, 2018, con distintos escenarios de precios. Están acá, $75, 70, 65, 60 y así. Y tomamos un múltiplo arbitrario de 6.5 que entendemos que es conservador. Hoy la empresa está en 4.7, su histórico fue de 9 años, el sector estaba en 9 años, estamos considerando algo menos que eso, 6.5 nos parece razonable, nos da margen a que nos podamos equivocar. Proyectamos cuánto podría ser la deuda neta de la compañía, de acuerdo a lo que informa la empresa, no es algo arbitrario que hemos creado, y hacemos la simulación que nos da distintos posibles precios para la compañía de darse estos escenarios. Este es un modelo de evaluación, como para compartir. Y otro más, Cresud, una empresa que la deben conocer, que gracias al trabajo que hicieron muchos foristas se hizo más masiva. Este es el holding de la compañía, al contrario de lo que creíamos que era una empresa que se dedicaba al campo o que tenía animales y no sabíamos que el grupo de control era Cresud y tenía todo esto abajo. Bueno, ¿qué ejercicio se hizo acá? Esto es una evaluación, la estimación de algunos activos de la compañía, cuánto valen. Recuerden que los tienen registrados hasta ahora a valor histórico en los balances. Eso se modificó o se va a modificar en el próximo trimestre y van a aparecer, salvo el campo, el resto de sus activos de inversión van a aparecer a valor de mercado. Entonces va a empezar a ayudar a que esa empresa por lo menos esté mejor valuada en los escritos, y no sea un Excel aparte. Entonces acá se estimaron los valores de esos activos, la participación que tiene la compañía sobre esos activos nos da un valor en dólares, le descontamos la deuda que tiene la compañía de su parte de una de sus empresas y nos da un valor consolidado neto aproximado de 2.200 millones. ¿Cómo le estás descontando algo de eso también? La parte, la proporcional, el 64%. Si yo vendo por mercado el banco hipotecario, la deuda que tiene el banco hipotecario, la deuda que tenga ahí, se queda en eso. Sí, pero bueno, para descontar los activos a nivel de valor neto, activo menos pasivo, menos todos los pasivos que tiene la compañía. Acá lo que estamos intentando hacer es cuánto podría valer una empresa que tiene todos estos activos a la venta y deben tener un valor de mercado X menos la deuda real que tiene la compañía. Bueno, precio de liquidación de la compañía. Exactamente. Si hoy se tuvieran que vender todos los activos de la compañía, ¿a qué valor se venderían? Y acá hay algunos, por ejemplo, Solares no está incluido, Caballito tampoco está incluido, hay algunas cosas que hemos dejado fuera. Este fue el motivo de discusión con él. O sea, una compañía que liquidada cuesta más por mercado que lo que está cotizando, evidentemente hay problemas. Sí, bueno, una de las formas de poder medir el margen de seguridad es calcular el valor de liquidación. Si la empresa se funde y tiene que vender todos sus activos y pagarle a todos sus acreedores, ¿cuánto vale? Ese, digamos, en un escenario de catástrofe. Y si en ese escenario la empresa me da que debería valer arriba de los 2.200 millones de dólares, pero hoy el mercado dice que vale 930, tengo todo este descuento de 1.300 millones de dólares que lo tengo que considerar. Entonces, esta es una forma para empezar a decir dónde estoy parado. No significa que mañana la acción se vuele, ni mucho menos. Significa que estoy comprando algo por mucho menos de lo que efectivamente vale. Eso es un punto para tener en cuenta y para qué sirven estos análisis. O sea, eso se compararía con, la multiplicación del valor de la acción con la cantidad de acciones que tiene. Eso me
me da un valor y se compara con esto y ahí voy a ver la diferencia. Claro, los 930 millones de dólares es la evaluación de mercado de eso. Sí, vos podés hacer esa división para comparar el valor de la acción. Acá hicimos un paso menos, que es, me dan los activos netos, me da este valor, la capitalización de mercado es este valor, entonces ya tenemos la diferencia. Si a este importe, a 2.200, lo dividimos por las 500 millones de acciones que tiene Cresur, nos va a dar el valor por acción, que al cambio de hoy serían casi 80 pesos en esta cuenta, ¿no? Significa que en esta cuenta de almacenero la empresa tendría que valer 80 pesos por acción y el mercado me la da en 31 o 32. Y hay varios proyectos que no los estoy considerando y hay tal vez algún error en las evaluaciones, que puede haber. O sea, esto de nuevo no es perfecto, es una estimación, pero me dice, si yo estoy pagando a 30, algo que en liquidación tendría que valer cerca del 80, tengo un margen, ¿no? Eso es un poco a lo que se busca con estos análisis. Por ejemplo, celulosa. Sí. Que sí, yo le pregunté a Mariana, le pregunté también a Javier, tiene activos por 5.000 millones de pesos. Sí, Y hoy en el mercado está cotizando a 1.000 millones. Sí, La empresa no gana dinero, está bien. Pero si hacemos el conteo de liquidar toda la empresa, Pero Pero por eso eso tiene mucha no deuda. tenés que usar tanto el NAV en Claro, cosas por eso. industriales. Claro. Vos sos una industria, si pierde plata es un fierro que pierde plata. Creo Y que pero lo si la- dije por sí, sí. Pero si la liquidamos directamente da un margen de seguridad, aunque no lo hagan. Lo interesante Claro, es pero ¿quién te compra la celulosa que no van a editar? ¿Buscamos un edificio acá en el centro? Claro, sí. Lo interesante de esto es que todos estos activos están en venta. O Claro, esa es la sea, diferencia. así como el viernes vendieron un campo, Son y realizables. Cobro Campos está acá. Sí, sí, sí. Si viene el otro y se quiere comprar el banco hipotecario, le van a decir, mira, te tenés que poner con tanto y lo puedes comprar. Entonces, por eso es interesante. Esa maceta con campo, ¿no? Por eso es interesante ese análisis. Y claro, no es lo mismo una empresa, un terreno que tiene arriba una fábrica y que esa fábrica pierde plata. No, pero mira lo que vale el terreno. Y bueno, pero ¿cuánto me sale sacar esta fábrica? Ah, bueno, es un problema tuyo. No. No, también porque Costanera. Bueno, el sector costanero, Costanera. claro. Entonces, para eso sirve esto, una empresa que sus bienes de uso son bienes de cambio. Eso está bueno y nos sirve para saber dónde estamos parados. ¿Qué más? Bueno, rápido, No, algunos. no. Pausa, Ah, hacemos ya está, si no se van a morir. pausa. Bueno, hacemos una pausa acá, porque si no, no le